Hola a todos, ¿cómo les va esta noche? Pues bien, soy yo de nuevo, Eric León Gatosa y en este caso vamos a seguir hablando acerca de los grandes enigmas del ocultismo. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Acerca de lo que son las llamadas sociedades misteriosas, las sociedades secretas. Así le voy a poner al video, sociedades misteriosas y secretas. Para no tener ningún problema con YouTube, porque ya saben cómo se pone últimamente con estos temas. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Pues bien, a través de los últimos tiempos se ha venido popularizando el uso de los términos sectas secretas y sociedades secretas como sinónimos, por lo cual aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación al respecto. Entendemos por secta un cisma, esto es una división, que se produce en una religión, término que bien puede aplicarse igualmente a los disidentes de un partido político. Tenemos varios casos sobre esto, ¿verdad? En la historia pues tenemos por ejemplo el gran cisma de Oriente sucedido allá por 1054 en la Iglesia Católica, o el cisma protestante alemán en 1519, o el cisma entre los partidos políticos que ahora dieron origen a otro partido que nos gobierna, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Dicho de otro, perdón, pero estos mensajes están muy raros. Dicho de otro modo, una secta es una minoría reformista con sentido progresivo o regresivo. ¿Qué significa progresivo? Que quiere cambiar las cosas supuestamente para bien, o en el mejor caso sí lo puede hacer para bien, y regresivo, que no le gustan los cambios o el modo en el cual se están llevando las cosas y quiere regresar a otras, digamos, leyes del pasado. Sí, y esta secta siempre va a estar separada del grupo principal al que pertenecía. Esto es una secta. ¿Qué cosa es una sociedad? La sociedad es la formación o fundación de una comunidad, sea de tipo político, social, militar o iniciático, que a diferencia de la secta nace gracias a la voluntad de sus miembros con un fin determinado. El término secta se aplica generalmente al campo de la religión por ser donde comenzó a citarse por primera vez. Desde la antigüedad, en todas las religiones, han habido grupos que, si bien toman la mayoría de las doctrinas de una religión madre, llegan a un punto en donde sus preceptos son motivos de discrepancia. Estos grupos disidentes son las sectas. Y si bien gramaticalmente la voz sociedad significa fundación y secta significa separación, en la medida de lo posible, aquí en estos videos vamos a usar o trataremos de usar ambos términos como sinónimos, y pues se va a aplicar indistintamente a los campos religiosos, político, social e iniciático. Ahora, ¿por qué se crean sociedades o sectas? Pues el motivo por el que una sociedad o secta es secreta obedece casi siempre a que el fundamento de la misma se contrapone a lo preestablecido, por lo que es perseguida y se ve en la necesidad de moverse en la sombra de la clandestinidad. Y en muchas ocasiones las sociedades secretas han sido verdaderos gérmenes de innovación y renovación, con ideas revolucionarias tanto en el plano sociopolítico como en el plano religioso. Prueba irrefutable de que los hombres necesitan unirse y ayudarse para propagar sus ideas y doctrinas. Como se mencionó, como ya lo mencioné mejor dicho antes, el que sea secreto es solo una medida de seguridad contra la represión. Son secretos su organigrama, sus rituales o ceremonias de iniciación, etc. Todo se realiza con la mayor discreción, casi siempre para proteger la propia supervivencia. Y es muchas veces este el motivo
por el cual se han perdido o trastocado muchas de las doctrinas y arcanos de algunas sociedades, al haber muerto sus depositarios sin haber tenido tiempo de revelar el escondite de sus libros y documentos. Pues sí, miren, este va a ser un video introductorio porque obviamente hablar de sociedades secretas como tal, pues es muchísima información. ¿De qué les voy a hablar después en otro video? Acerca de los Rosacruces, la masonería. Les vamos a hablar también de un grupo o supuesto grupo que se supone que gobierna tras las sombras a la humanidad, o que está por lo menos detrás de todos los gobiernos poderosos. Ya saben, nos referimos a los resplandecientes o iluminados. Y pues vamos a ver qué otro tipo de sociedades también hay. No les voy a dar muchas, porque esto es como una especie de enciclopedia o diccionario chiquito sobre lo que es el ocultismo y el esoterismo, y es por eso que nada más aquí voy a hacer mención de eso. Ahora bien, ¿de qué sí les voy a hablar aquí en este video? Pues de los famosos caballeros, ¿acaso sin Dios? Sí, ya saben de quién les voy a hablar y se los voy a decir para no dejarlos en ascuas, ¿sí? La orden clerical de los caballeros templarios, que fue creada en el año 1118 con el fin, supuestamente, para proteger a los peregrinos cristianos en la Tierra Santa, ascendió hasta convertirse en la orden más poderosa del medievo. Tanto más estrepitosa terminaría siendo su caída casi 2 siglos después. Y aquí, como en todo, solamente les digo, fue creada bajo unos estatutos, sí, para proteger a los que iban a peregrinar a Tierra Santa, que en ese entonces estaba toda en manos de lo que era el Islam. Jerusalén era una ciudad tomada por los musulmanes, y en la ciudad de Jerusalén se encuentra el llamado Santo Sepulcro, en donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él ya resucitó y todo, pero eso no quita que sea un lugar santo como queramos. ¿Y qué sucedía? Que también se dice que ellos tenían sobre todo lo que era la alta jerarquía, o sea, los que fundaron a los templarios, de recoger todo el conocimiento esotérico que se pudiera guardar en el antiguo templo de Salomón. Sí, que ya estaba destruido, pues fue destruido por los romanos en el año 70, mejor dicho, el último templo, porque el templo de Salomón fue destruido entre los años 587 y 586 antes de Cristo. Después vino la reconstrucción del templo de Herodes el Grande, bueno, la que hicieron primero Esdras y Nehemías con las personas de ese tiempo, 75 años después del cautiverio en Babilonia, y ya luego vino la de Herodes, el cual fue destruido, sí, en el año 70 por los romanos por las insurrecciones judías. Eso lo pueden ver en las crónicas judías, pues también de Flavio Josefo, y muchas cosas más. En fin, ¿qué tenemos con los templarios? Que el 13 de octubre de 1307, un viernes 13, el rey francés Felipe IV el Hermoso mandó arrestar a todos los templarios en Francia en una misión planeada en forma ultra secreta. Bajo tortura, su gran maestre Jacques de Molay o Jacobo de Molay y otros caballeros se declararon culpables, entre otras cosas, de sacrilegio de la Santa Cruz y de practicar la magia negra. Pero en 1314, poco antes de ser quemado en la hoguera, Molay se retractó de su confesión y maldijo a Felipe y al Papa Clemente V, quienes murieron antes de que se cumpliera el plazo de 1 año. Y esto es histórico, esto sí no lo invento yo ni son conspiraciones. En cualquier enciclopedia lo pueden corroborar. En fin,
¿Qué poder misterioso había en esto? Bueno, pues este motivo fue suficiente para elucubrar oscuras teorías conspirativas a lo largo de tantos siglos, porque ya desde el principio ya se decían muchas cosas. ¿Acaso los templarios habían hecho una alianza con el diablo? ¿O es que guardaban un saber secreto y por eso quedaron en la mira de la iglesia y la corona? Fíjense bien que el hecho es que en 1119 la orden se había acuartelado en la explanada del templo salomónico de Jerusalén, por lo que muy pronto, por este motivo, comenzaron a correr rumores de que los templarios se habían apoderado o se habían topado allí con el Santo Grial, el Arca de la Alianza o algún otro misterio. ¿Qué es el Santo Grial? La leyenda dice que es el cáliz en el cual nuestro Señor Jesucristo instituyó la última cena, mejor dicho, allí bebió el vino, en el cual instituyó la Eucaristía, y que luego este cáliz fue recogido por José de Arimatea, y en este mismo cáliz o copa, que no creo que haya sido de metal, sino pudo haber sido o de barro, o de madera, o si al caso de un metal muy bajo, como pudo haber sido el cobre, no la reliquia que nos muestran en las películas. Bueno, dicen que en este cáliz, José de Arimatea, cuando se acercó a bajar el cuerpo de Jesucristo, guardó parte de esa sangre. Y eso es lo que también cuentan. El Arca de la Alianza, esa está en el Éxodo capítulo 25. Allí pueden ver qué cosa era esta arca. Era el objeto más sagrado de los judíos que en ese entonces tenían, y era, pues como nos dice la misma Biblia, porque esto sí es bíblico, que podía destruir a cualquier persona que la tocara o que osara tocarla. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví podían tocarla, y eso bajo determinadas circunstancias. Ese era el Arca de la Alianza, una arca de madera de acacia, revestida con oro, en el cual se guardaron las tablas de la ley, se guardó el báculo de Moisés, y también dicen que se guardó una muestra del maná que los judíos comían durante la época del Éxodo, los 40 años de peregrinación en el desierto. Esto es lo que tenía en sí el arca, y estaba tapada, pues obviamente con una cubierta en donde había 2 ángeles de oro o 2 querubines de oro. Lo pueden corroborar ahí mismo en la Biblia, Éxodo 25, versículos 18 al 22, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pueden corroborar cómo era el templo de Salomón que Nabucodonosor en el 586-87 antes de Cristo destruyó. Eso está en el primer libro de los Reyes, del capítulo 6 hasta el 9, y también en el segundo libro de las Crónicas, me parece, en el capítulo 6. Ahí lo pueden ir buscando. Esto es de lo que hablaban que los templarios pudieron haber encontrado. Sí, bueno, ya les dije que había sido destruido el templo de Salomón en el 587, después hubo una reconstrucción por Nehemías y Esdras, unos 70, 80 años después, y ya fue el rey Herodes el Grande el que lo terminó de reconstruir, y que después llegaron los romanos y pues sin querer, porque hasta eso también nos dicen las crónicas, que fue pues un accidente o que unos soldados romanos exaltados entonces le prendieron fuego al templo cuando en realidad no querían hacerlo, puesto que los altos mandos, cuando se dieron cuenta, quisieron detener el incendio y no pudieron. Bueno, pues aquí también se cumplieron las palabras de Cristo cuando estaba en el templo de Salomón, bueno, en el templo de Herodes, perdón, que decía: de esto no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió en el año 70. Bueno, en fin, después de esta larguísima introducción vamos a seguir. Bueno, ya habíamos dicho que en 1119 la orden se había cuartelado en la explanada del templo, y pues decían que habían encontrado estos objetos, y fuera lo que fuere, esto debía haberles dado a los templarios un enorme poder sobre la iglesia,
católica que finalmente se deshizo de ellos en forma violenta. Sin embargo, es mucho más probable que los templarios fueran víctimas de una campaña de difamación. Su caída se produce en una época en la cual la curia quedó bajo la influencia del monarca francés, en este caso Felipe el Hermoso, así le llamaban. ¿Por qué le llamaban así? Pues quién sabe. Ya fueron muchos siglos y si era bonito o no, pues eso ya no lo sabremos, ¿verdad? Porque también los retratos mentían, ¿eh? Acuérdense de la película de Enrique VIII cuando le presentan a Ana de Cleves. Cleves se escribe Cleves, que la pintaron muy bonita y resultó ser Betty la Fea o Letty la Fea en versión de Inglaterra, o sea, mucho más fea. Bueno, ya habíamos dicho esto. ¿Por qué quedaron los papas bajo la influencia de el rey de Francia? Porque la curia romana, o sea, la corte papal, se trasladó a Aviñón, Francia, en el año 1309. Pues bien, viendo en el año 2001 en el Archivo Vaticano, se halló un documento, el llamado Pergamino de Chinon, que prueba que Clemente V se resistió a suprimir la orden del Temple. Quienes perseguían intereses de poder eran fundamentalmente Felipe IV el Hermoso y sus asesores, al igual que otros monarcas europeos. Felipe tenía muchas deudas con los templarios. Acuérdense que los templarios eran los banqueros de Europa en ese entonces. Ellos fueron los que, entre otras cosas, por ejemplo, nos legaron el cheque al portador, como los que cuenta Paquita la del barrio, ¿verdad? Como cheque al portador. En lugar de que uno se llevara su dinero de manera física, pasaba uno por un puesto templario. Decían, a ver, tengo tanto, te pago tanto de intereses por esto, me extiendes un vale, yo llego a Tierra Santa y allá me dan mi dinero, claro, con los intereses, pero yo tengo mi dinero bien guardado y así no me lo roban tan fácil, ¿verdad? Esto es lo que hacían ellos. Pues bien, esto es una de las cosas que los templarios también tenían. Ya dije que Felipe tenía muchas deudas con ellos y esperaba que su exterminio le deparase el dinero que con tanta urgencia necesitaba para concretar las cruzadas que él había planeado. Y además detestaba la orden de los caballeros porque ésta mantenía un ejército permanente y estaba subordinado únicamente al Papa. Y claro, al tener el monarca francés al Papa, pues obviamente hasta cierto punto tenía poder sobre ellos, ¿verdad? Al final, el Papa Clemente terminó cediendo a la presión y disolvió la orden del Temple el 22 de marzo del año 1312. Eso es lo que podemos ver, mis queridos felinos nocturnos. Y vamos a ver qué podemos ver aquí. Aquí tenemos que luego de que Jacques de Molay y sus partidarios se retractaran de todas sus confesiones, que les había sido arrancada bajo tortura, fueron quemados en la hoguera el 18 de marzo de 1314, acusados de herejía reiterada. Esta ilustración es del libro grande, Crónicas de Francia, de fines del siglo XIV. Y aquí muestra, pues obviamente, el suplicio de Jacques de Molay y sus colaboradores más cercanos. Ustedes tienen aquí ya la última palabra, mis queridos felinos nocturnos. Y de todo esto, bueno, pues vamos a ahondar en el siguiente video sobre los Rosacruces, ¿sí? Y dejamos este pequeño video como introducción a esta parte que voy a poner en los grandes enigmas del ocultismo, pues es continuación de ellos, ¿sí? Mis estimados felinos nocturnos, les agradezco que me hayan seguido hasta aquí y pues nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatos Airets, me despido. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.